Juro ante Dios y ante esta bandera ser siempre fiel a mi tierra, patria de mis ancestros que hoy duermen bajo esta tierra. ¿Cómo no respetarla, quererla siempre y defenderla? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Seguridad y Defensa Estratégica. Gracias por acompañarnos una transmisión más de este programa tan especial de los días lunes en la mira de la inteligencia, donde tenemos como invitado estelar a una gran figura nacional, don Hermógenes Pérez de Arce. Por supuesto que nos viene a entregar su apreciación de los acontecimientos más destacables, de las noticias y del acontecer de nuestro país, bajo su especial punto de vista. Muchas cosas pasando, pero nos vamos a referir sobre algo que salta a la luz después de una entrevista que hace el señor Tomás Moschati de la radio Bio Bio a Johannes Kaiser. Y más que una entrevista, al parecer fue una situación bastante extraña, donde se vuelve a repetir, ¿cierto?, lo que siempre hemos venido diciendo, y esa manipulación que hace la prensa y los comunicadores con respecto a lo que pasó el año 73, 11 de septiembre del 73. Pronunciamiento militar o golpe de Estado en Chile. Gobierno militar o gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, como se llamó realmente. Pero también se habla de dictadura. Y en una dictadura como la que realmente ellos dicen haber vivido en Chile, dicta mucho de ser una dictadura como nosotros la conocemos y como estamos viendo en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, ¿cierto? Donde sí realmente hay una dictadura, pero ellos no, los comunistas dicen que es una democracia diferente. Y los comunistas, con ellos ni a misa. Veneno que corrompe el alma de la sociedad. El comunista cuando habla, miente. Cuando calla, encubre. Cuando tiene poder, roba y persigue a los que no piensan como ellos. Cuando no tiene poder, destruye. Así han construido su historia. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. El socialismo no procede del pueblo. Es una doctrina de intelectuales que tuvieron la arrogancia de creer que podían planificar mejor la vida de todos. Claro que sí. Bueno, y para hablar de este tema, de lo que dijo don Patricio Elwin también, donde nos da la razón, que fue un pronunciamiento a solicitud de las autoridades, el Congreso y las fuerzas vivas de la nación, y no fue un golpe de Estado preparado, ¿cierto?, solapadamente por las Fuerzas Armadas. De esto y mucho más nos va a venir a hablar ahora en este momento don Hermógenes Pérez de Arce. Don Hermógenes, ¿cómo está? Bienvenido al canal. Gusto de saludarlo. Muy buenas noches, don Arturo. Ha sido un gusto participar en su programa. Es un gusto participar en su programa. Y claro, pues estamos viviendo tiempos en que, como la izquierda ha obtenido un gran triunfo en lo que llaman el relato, porque aquí ellos han dado su versión y como controlan, los periodistas son de izquierda en general, controlan los principales medios de comunicación, se ha tendido a imponer la versión de la izquierda de todo lo que ha pasado. Pero todo lo que ha pasado es muy distinto de lo que cuenta esa versión. Y si uno es objetivo, tiene que reconocer cosas malas que pasaron, pero también tiene que reconocer las realidades. Y las realidades son de que en Chile se produjo el pronunciamiento militar. Y yo le digo pronunciamiento porque fue un llamado que le hizo la civilidad a los militares. No fue una cosa que se les ocurriera a los militares. El acuerdo de la Cámara del 22 de agosto de 1973
en que yo participé personalmente, porque yo fui uno de los que defendió el proyecto de acuerdo para que se sometiera a los representantes del pueblo. Y los representantes del pueblo lo aprobaron por 81 votos contra 47. Y en esos 81 votos estaban los del Partido Nacional, los del Partido Demócrata Cristiano, los del Partido Democracia Radical, que eran radicales que se habían desprendido del Partido Radical porque estaban muy a la derecha, pero también había un partido de izquierda radical, que se llamaba el PIR, de don Luis Bozay, que era parte de la Unidad Popular y se había salido de la Unidad Popular. Y no solo salió de la Unidad Popular, sino que apoyó el pronunciamiento de la Cámara que llamaba a los militares a poner término a la situación existente. ¿De qué manera se ponía término a la situación existente? Tomando el poder, si era la única manera de hacerlo. Y eso está escrito en esos términos en el acuerdo. Y eso se aprobó por los representantes del pueblo por 81 votos contra 47. Y si a eso se añade la acusación que había hecho la Corte Suprema de que el Poder Ejecutivo no respetaba la Constitución, si se añade la igual acusación que había hecho la Procuraduría General de la República, varios de los principales colegios profesionales, que después han cambiado mucho de actitud, porque entre esos colegios está el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados llegó a tanto que su presidente, que era el principal jurista demócrata cristiano, Alejandro Silva Bascuñán, hizo una separata de la revista de Derecho y Jurisprudencia para dejar establecido en octubre de 1973 que el gobierno militar que había asumido era legítimo. O sea, la separata prueba la legitimidad del gobierno militar. Entonces, ¿cómo pueden hablar de dictadura cuando una mayoría ciudadana consagró ese gobierno y los representantes que tenían carácter jurídico, juristas más importantes del país, encabezados por don Alejandro Silva Bascuñán, demócrata cristiano, procuraron demostrar a través de un órgano oficial, como era la revista de Derecho y Jurisprudencia, que el nuevo gobierno era legítimo? O sea, si hubiera una manera de llamarlo jurídicamente al gobierno militar en ese periodo en que tomó el poder y todavía no se había dado una nueva constitución, tenía que haberse llamado gobierno legítimo. Y yo creo que lo fue, porque la verdad fue que el gobierno anterior se había salido completamente de la Constitución y las leyes, y es lo que dice el acuerdo de la Cámara, que por algo la alianza de la concertación con la izquierda nunca publicó desde el 11 de marzo del 90, en que recibió el poder, hasta el año 23, en que se leyó por primera vez y provocó, justamente en la Cámara de Diputados, la derecha y la centro derecha se unieron y leyeron el acuerdo, y eso produjo un terremoto político, porque eso produjo una serie de injurias que emitió vía Twitter el presidente actual, Gabriel Boric, produjo unos artículos virulentos de periodistas de izquierda como Daniel Matamala contra Pinochet, provocó que la Cámara decidiera por una votación no muy estrecha que Pinochet no había sido un estadista, porque algún político de derecha había dicho que había sido un estadista Pinochet. Bueno, fue una cosa pintoresca, como las que suceden en la política chilena. La política chilena, analizada de cerca, es muy pintoresca por los cambios de postura de la gente, que aquí en Chile se llaman vueltas de chaqueta, y por los cambios que se producen imprevistos. Estamos viendo uno de esos cambios hoy día, porque sabe usted que el tema del día ha sido que Tomás Moschetti le preguntó a Johannes Kaiser si se produjeran hoy las mismas circunstancias que había en 1973, si él sería partidario de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, y Johannes Kaiser contestó que sí. Y esto desató una tempestad que revela el grado en que la izquierda ha logrado controlar las comunicaciones, porque la izquierda sostenía que lo que había hecho Kaiser merecía un castigo. Entonces se empezaron a reunir. Incluso el presidente del Partido Comunista o secretario general, Lautaro Carmona, dijo que ya había un colectivo de abogados estudiando cómo proceder contra Johannes Kaiser para castigarlo a él, destituirlo probablemente o sancionarlo como diputado, y para anular la existencia de su Partido Nacional Libertario, por haber dicho eso.
Pero, y aquí viene lo curioso, porque siempre la política es impredecible, hicieron la propia Radio Bio Bio, que transmitió todo esto, hizo encuestas entre el público y resultó que el 63% de la gente, es una encuesta indubitable hecha por Bio Bio, imparcial en el tema, estaba de acuerdo con Johannes Kaiser, que si se presentaban las mismas circunstancias tenía que haber la misma decisión, o sea, que los militares se tomen el gobierno. Y esto en este momento está recién en plena efervescencia. Yo creo que va a tener consecuencias muy favorables para Johannes Kaiser en su figuración en las encuestas, porque el público en esta etapa en que el gobierno lo puso en la mira para dispararle con todas sus armas, resultó que el pueblo, la mayoría del pueblo, según la encuesta, apoyó a Kaiser. Así que ha sido muy importante como un hito en la política que siempre nos depara esta sorpresa. Claro que sí, para la gente que está viendo por primera vez este programa, bienvenidos al canal, gracias por estar. Los que son nuevos, suscríbanse, denle like, compartan nuestros videos. Y tenemos, cierto, lo que hablaba don Hermógenes Pérez de Arce, la entrevista que se le hace al expresidente don Patricio Aylwin, inmediatamente después de lo que fue el pronunciamiento militar, las declaraciones que en ese entonces hace don Patricio Aylwin. Son las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas. Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo. Don Hermógenes, ahí estaba la famosa entrevista, parte de ella. No, claro, es una entrevista muy conocida, don Patricio Aylwin, que todo el mundo la recuerda, pero la había olvidado don Patricio Aylwin, porque en 1991, cuando él le pidió perdón a los comunistas por lo que había pasado y empezó a perseguir a los militares a través del informe Rettig, de la comisión Rettig que él formó para castigar a los militares, dijo que nunca había dicho eso, pero se había olvidado simplemente. Y por eso cuando usted digita Aylwin en internet para ver estas entrevistas, le sale esa y le sale otra en que él dice que nunca dijo eso, pero lo malo es que lo había dicho. Entonces, ha sido el motivo por el cual los comunistas nunca han querido rendirle homenaje a Aylwin, pese a todo lo que hizo en su favor, porque Aylwin comenzó por liberar a todos los delincuentes y terroristas que Pinochet tenía presos, y que era la causa de la tranquilidad en el país, porque el país el 11 de marzo de 1990, cuando pasó el poder a manos de Aylwin, era una taza de leche, no había conflicto en la Araucanía, no había una inmigración descontrolada. Chile era el país que más crecía en América Latina. El año 89 Chile creció 10,6%. O
sea, el país estaba en muy buenos términos y con gran prosperidad. Y entonces Elwin decidió, por conveniencia política, probablemente por miedo a los comunistas, porque los comunistas, usted sabe que los comunistas han matado 100 millones de personas cuando han gobernado. Hay algunos intelectuales chilenos que dicen, ¿por qué hablan de miedo por el hecho de tener que pueda haber una presidenta comunista en Chile? ¿Cómo no vamos a tener miedo si han matado a 100 millones? Eso está documentado en el libro de Stéphane Courtois de los 90, que se llama El libro negro del comunismo. Van país por país contabilizando todos los muertos que han provocado. Entonces los intelectuales, tipo el rector columnista Carlos Peña, dicen, ¿por qué quieren sembrar el miedo de que haya un gobierno comunista? Porque han matado 100 millones, pues, nada menos. ¿Usted no le da miedo a eso? Por supuesto. Entonces ese es el temor que surge de que esta niña vaya encabezando la encuesta presidencial, porque ella es ultra, pero absolutamente comunista y desde los 15 años que firmó en el partido y nunca se ha salido un centímetro de la línea. O sea, si sale presidenta ella, vamos a tener obviamente un gobierno comunista, porque lo primero que va a dar es un autogolpe para quedarse con la totalidad del poder. Lo han hecho así siempre. ¿Por qué ahora iba a ser distinto? Claro que sí, don Hermógenes, y así opera la izquierda. La izquierda llega con cantos de sirena, llega ofreciendo cosas que no va a cumplir nunca, llega con una demagogia y en realidad llega con mentiras y más mentiras. Y tenemos, ¿cierto?, lo que vaticinó en su entonces mi general Pinochet con respecto a esta situación que está viviendo Chile. Por supuesto, lo traemos para aquellos que se han olvidado de esto. Vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Don Hermógenes. Por supuesto, ese gobierno tenía toda la razón y ese gobierno tenía tanta razón que inauguró los que unánimemente son considerados los mejores 30 años de la historia de Chile, 1985-2015, en todo sentido. El sentido económico, que duda cabe. Chile duplicó varias veces su ingreso por habitante, pasó de ser un país pobre y rasca que iba a la saga de América Latina, a ser el primer país de América Latina y todo el mundo hablaba del milagro chileno. Enseguida le dio tranquilidad social, porque en los años más tranquilos social y políticamente que ha tenido Chile, yo creo en su historia, son esos, 1985-2015. Y en el orden político estableció una democracia muy sólida. La democracia que ha imperado desde el 11 de marzo de 1990 hasta que se alzaron los revolucionarios comunistas de extrema izquierda en octubre de 2019 y había un presidente que no fue capaz de aplicar las leyes. Hasta entonces el país tenía una trayectoria ejemplar. Pero llegó un presidente que no tenía pantalones y que no sabía las atribuciones que tenía y lo pasaron a llevar y devastaron al país. Y así estamos estancados. Chile está estancado, en realidad está estancado hace 10 años. Porque han aplicado políticas de izquierda y no se ha aplicado la autoridad como es debido. Si se hubiera aplicado la autoridad como es debido, aquí si Sebastián Piñera hubiera aplicado el artículo 19, número 15 de la Constitución, y hubiera aplicado el artículo 60 de la Constitución, en este momento el señor Gabriel Boric estaría cumpliendo condena, sin duda. A lo mejor estaría cumpliendo condena en su casa por ser un delito político, pero estaría preso. ¿Qué es lo que corresponde si él cometió un delito? Grave, gravísimo. Y no uno, sino numerosos delitos. Porque si hubiera sido uno solo, pero incendiaron iglesias, incendiaron edificios, universidades, saquearon supermercados, incendiaron las estaciones del metro, todo de una manera coordinada y con recursos del extranjero, porque nadie me va a decir que llegaban gratis esos camiones con escombros para lanzarle a los carabineros a la Plaza Italia los viernes. Todo ese era un transporte carísimo, todo eso fue una operación financiada
Yo no sé, no me consta cómo se financió, pero una operación carísima. Y la primera línea, obviamente, los carabineros que estaban combatiendo la primera línea fueron testigos de la evidencia de que se les pagaba por hacer la revolución. Entonces, obviamente, el origen estaba en los países del tipo Cuba o Venezuela, porque la injerencia cubana en Chile era tremendamente importante para provocar el fracaso del gobierno de las Fuerzas Armadas primero y después tomarse el poder en 2019. Estuvieron muy cerca de lograrlo porque se encontraron un presidente blando que no usaba sus atribuciones. Pero aquí un presidente con pantalones le pone término en un día a todo eso que pasó el 2019. O sea, el primer día ya habría estado preso Boric y compañía. Al general Ibáñez se le recuerda porque en una oportunidad que le quisieron hacer una cosa así los de extrema izquierda, que la refería a Salvador Allende con bastante gracia. Decía que lo había citado en su oficina el presidente Ibáñez para decirle que qué estaban haciendo, llamando a un paro general, una paralización general del país. Y estaban conversando cuando entraron unos carabineros y a una de las filas de los políticos los tomaron del brazo, un carabinero por cada político, y se los llevaron detenidos. Y el general Ibáñez le dijo a la otra fila: ¿ustedes quieren irse detenidos también o le van a poner inmediata a término a todo este alzamiento que están haciendo? Y Allende contaba que le habían contestado: no, vamos a terminar el movimiento, no se preocupe general, preferimos seguir libres. Y ahí se acabó. No alcanzó a iniciarse el movimiento. Eso debía haber hecho Piñera, debía haberlo tomado preso como primera medida. Oiga, don Arturo, usted que tiene aspiraciones presidenciales, téngalo presente, el presidente de la República puede hacer en Chile constitucionalmente lo que quiera. Y si quiere abusar, abusa y pasa piola, como le pasó al hermano Bernardo Leyton cuando era ministro del Interior. Mandó tomar presa toda la directiva del Partido Nacional y sin ningún motivo. Eso le demuestra a usted un mal ejemplo porque un mal uso de la Constitución y las leyes. Los metió presos por varios días, tuvieron que recurrir a la Corte, en fin, y ahí se demostró que no había causa. Pero eso le demuestra el poder que tiene el presidente en una emergencia. Le dice a las Fuerzas Armadas que tienen a su cargo, que tienen toda clase de armamento y poder y todo lo que quieran, y pueden usar armas nuevas como la pistola, ¿cómo se llama? Tauber o Taser. La Taser, que amarra al delincuente, ¿no? O sea, ni siquiera puede decir que atropellan los derechos humanos, simplemente lo amarra. Imagínense, un carabinero en cada cuadra con una Taser. ¿Qué delincuente sale a la calle? Ninguno, po. Este sería un país, una taza de leche, sería como el país bajo Pinochet. Entonces, si es que logran tenerlos presos, porque si los sueltan de inmediato, los trabajos quedan en vano como hasta el momento. Es que entonces hay que meter preso a los jueces, pero no puede ser por que ahí va el asunto. Si los jueces son peores que los delincuentes y meten preso a los carabineros, entonces el problema es que el país está corroído hasta el fondo de la médula. El Poder Judicial es una inmoralidad en Chile. Meten preso a los uniformados, le roban plata al fisco y todo lo hacen ilegalmente contra lo que dice el código. Bueno, yo por eso le he pedido a la Contralora Dorothy Pérez, que es aficionada a hacer aplicar la ley, que se meta en los juicios de derechos humanos. Lo único que tiene que hacer es leer el código. Ahí ya está todo listo, dicho, por qué ella tiene que acusar a los jueces y pedir su destitución. Ojalá lo haga, pero hasta ahora no me ha hecho caso. Claro que sí, ojalá que sea de esa manera. Oiga, ¿y se acuerda que, don Hermógenes, que volviendo al tema de Patricio Aylwin, que esto es importante, porque usted que lo conoció muy bien y que conoce muy bien esta parte de la historia, cuando Patricio Aylwin pidió perdón, ¿se acuerda, no? Vamos a poner un poquito ese video para entrar en contexto, para que la gente sepa de qué se trata. Ahí encontramos algo en YouTube. Vamos a ponerlo. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Por eso es que las sugerencias sobre reparación moral y material que formula el informe son compartidas por todos los sectores. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente
a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. La Comisión expresa que frente a estos hechos, el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía, lo que produjo en alguna importante e involuntaria medida un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales. Todos sabemos, y el informe lo establece, que las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron el control total del país rápidamente, a lo más en pocos días. Por otra parte, la guerra también tiene sus leyes. Nada justifica que se torture y ejecute prisioneros, ni que se haga desaparecer sus restos. Al finalizar esta exposición, quiero rogar a todos mis compatriotas que se esfuercen por asumir esta verdad con entereza y responsabilidad. Debemos ser capaces de sacar lecciones de la experiencia para que nunca más en Chile vuelva a pasar algo semejante. Ahí tienen al gran Fresco Elwin, que fue el principal incitador de los militares para que se tomaran el poder, que en los primeros meses después de la toma del poder los aplaudió y dijo que nos habían librado de una tiranía comunista, y 20 años después, cuando él era presidente de la República, dijo todo lo contrario. Le echó la culpa a los militares a los cuales él había instigado. Los culpó a ellos. El culpable era él, pues si él los instigó. Debería haberse suicidado en cámara para reparar lo que según él se había transformado en un daño al país. Los militares le devolvieron un país pacífico, jurídicamente respetuoso de las leyes, del Estado de Derecho, como era Chile el 11 de marzo de 1990. Él traicionó a los militares, los sentó en el banquillo de los acusados y le dio enormes cantidades de dinero que siguen sustrayéndole hasta hoy en un verdadero cajero automático que son los juicios por violación de los derechos humanos. Y hoy el país está sumido en la peor de las crisis, que es la crisis moral, en que se han perdido el sentido de todas las normas. Nadie respeta ninguna ley. Y por eso que todo el mundo hace uso de cualquier arbitrio con tal de enriquecerse personalmente, porque se ha perdido la moral pública. El primero que perdió la moral pública en Chile fue Elwin, porque Elwin sacó de la cárcel a los 1000 terroristas y delincuentes que tenía preso Pinochet y los liberó y los indemnizó y lloró en cámara pidiéndoles perdón por haberlos metido presos. Y así estamos hoy, en manos del delito, de la ilegalidad y en plena anomia. Anomia se llama cuando no rige ninguna ley. Aquí los tribunales hacen lo que quieren. Ahora el Poder Judicial ha llegado al colmo porque empezó a meter presos a militares por haber interrogado a personas, porque antes los metía presos porque decía que tenía secuestrados a terroristas desde hace 50 años. No, la última sentencia que aparece en la edición de la semana pasada del diario Chile Informa, dice que han metido preso una serie de militares condenados a penas, altas penas de 10 años y más, por haber interrogado de una manera inhumana, dice, a distintas personas que no sufrieron ninguna consecuencia física, simplemente los interrogaron. Y entonces están sacándole indemnizaciones a ese título, porque van a seguir indefinidamente sacándole plata al Estado de esta manera ilegal, inventando delitos que no existieron, porque obviamente esos interrogatorios no eran un delito en el momento en que se produjeron. Y si hubieran sido un delito, tendría que haber sido denunciado en ese momento. Han creado una imagen absolutamente falsa de la realidad. Si a usted, señora, señor, alguien lo maltrata en una comisaría, en un interrogatorio, en investigaciones, en cualquier parte, y le provoca un daño físico,
usted puede ir inmediatamente a un hospital a constatar lesiones. Y con esa constancia de las lesiones usted se va a una comisaría y denuncia que ha sido objeto de un apremio ilegítimo. Y el carabinero con eso lo envía a un juzgado y se inicia, lo envía en este caso a una fiscalía, y se inicia un proceso. Y eso era igual entre los años 73 y 90. Cualquiera podía hacerlo. ¿Por qué no lo hacían? Porque era falso. Porque si había denuncia de tortura, se podían interponer ante los tribunales. Bajo el gobierno militar fue la primera vez que yo sepa que se condenó a personas del gobierno por apremios ilegítimos. El caso del Comando Vengadores de Mártires, metieron presos a detectives, la justicia, bajo el gobierno militar en los años 70. Vean el caso Covema, Comando Vengadores de Mártires. Efectivamente comprobaron que habían hecho apremios ilegítimos a una persona y que se habían comprobado en un hospital y los condenaron. Así que es falso que esto fuera general. No podía ser general porque corrían el riesgo los que sometían a torturas a los presos, si es que lo llegaban a hacer, de que los procesaran. Y los procesaron y en este caso los metieron presos. Y todavía hay oficiales hoy cumpliendo condena por malos tratos, ni siquiera podrían llamarse tortura. Hay un oficial que está condenado a perpetuidad por ese y otros delitos, porque participó en el degollamiento de dirigentes del Frente Manuel Rodríguez, que también golpeó a un transportista que servía al Frente Manuel Rodríguez, y una de las razones por las cuales sigue condenado es por haber golpeado indebidamente a ese transportista. Y eso todo pasaba durante el gobierno militar. Ahí se gestaron esos procesos. Así que es una falsedad completa esto de describir como que había impunidad en el gobierno militar. Nunca la hubo. Tanto es así, para que vea cómo la historia se va ligando un episodio con otro, que en una oportunidad las fuerzas policiales detuvieron a un sujeto que estaba provocando desórdenes atentatorios contra el orden público en alrededor de los años 86. Y él se llamaba, creo que Alfredo Malbrich, y era militante del Frente Manuel Rodríguez. Y él le contó a la policía que él se había incorporado al Frente Manuel Rodríguez porque lo había reclutado para ese grupo terrorista el jefe del archivo de la Vicaría de la Solidaridad. O sea, el jefe del archivo de la Vicaría era un alto dirigente terrorista, José Manuel Parada. Y eso lo confesó un terrorista que había sido reclutado por José Manuel Parada para ingresar al MIR. Empezó sirviendo de correo de los miristas, de los frentistas, y después participó directamente en el desembarco de armas de Carrizal Bajo, que fue después de lo cual lo tomaron preso. Y era un guerrillero, y resulta que la Vicaría de la Solidaridad era el soporte que tenía hospitalario y de auxilio judicial, un movimiento guerrillero. La Iglesia nunca ha pedido perdón por eso. ¿Cómo la Iglesia se pudo prestar para que los terroristas tuvieran parte de su acción financiada con el diezmo, las primicias o el dinero del culto de los católicos? Nunca ha pedido perdón la Iglesia Católica por eso. La Vicaría era un centro que defendía a los terroristas de la acción judicial. Y los defendía bien, porque sacaba muchos libres. Caso de este Malbrich. Y Malbrich les contó todo el cuento a investigaciones y a la agencia de seguridad, que en ese tiempo era la Central Nacional de Informaciones. Así que ahí está toda la historia completa. Lo que le pasó a Elwin en el video no era el que yo esperaba que usted pusiera, porque hubo un video de Elwin en que a él le dijeron: mire, señor Elwin, usted dijo otra cosa en 1973. Estamos en 1991 y usted dice que nunca defendió la acción de los militares. Y él dijo: no, nunca. Eso lo inventó ese libro blanco que hicieron los militares. Yo nunca he dicho esas cosas, que iba a haber una tiranía comunista. Y usted acaba de presentar la grabación donde él dijo que los militares habían llevado a Chile en una tiranía comunista. Eso que le pasó, le ha pasado a gran parte de la población. Le han lavado el cerebro a los chilenos. Los han hecho pensar todo lo contrario de lo que sucedió en la realidad. Y ese es un drama para un país. Porque es un drama que
Milán Kundera, un autor checoslovaco que describía muy bien el proceso que se registraba en los países que caían bajo el comunismo, decía, pero si en los países les escriben otra historia, les escriben otros libros, la gente le enseñan a pensar de otra manera. Es lo que le pasó a Elwin. Elwin, que defendía a los militares cuando estaban justamente produciéndose el 60% de todos los muertos que hubo entre el 73 y el 90, que fue entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73. Elwin los defendía y agregó en esa grabación que no salió en esa parte: yo no los voy a condenar desde detrás de mi escritorio porque ellos están recibiendo el fuego. Bueno, eso los chilenos se han olvidado completamente. Elwin se había olvidado completamente y después dijo que nunca lo había dicho. Ese es el problema que tenemos en Chile, que nos han cambiado el relato por un nuevo relato, como decía Kundera, nuevos libros, nueva historia, y así le lavan el cerebro a la gente. Y así llegan al poder, y ahora encabeza las encuestas presidenciales una militante comunista de tomo y lomo, 100% comunista, que no se aparta ni un centímetro de lo que ha hecho el comunismo en todo el mundo. Así que Dios nos pille confesados, por supuesto. Hay un intelectual que ha dicho, ¿por qué dicen que tienen miedo de que haya un gobierno comunista? Es tan feo tener miedo. Oiga, ¿cómo no vamos a tener miedo si desde el año 90 se saben los 100 millones de muertos provocados por los gobiernos comunistas en distintos países, documentados por Stéphane Courtois en el libro negro del comunismo? ¿Cómo no vamos a tener miedo? Por supuesto que tenemos miedo. Si un gobierno comunista es muerte, pobreza, miseria, odio y nada más, destrucción. La gente que puede, naturalmente se va, pero la gente que no puede lo tiene que soportar. Pregúntenle a cualquier cubano hoy día qué opina del gobierno comunista. Claro que sí, don Hermógenes, tremendo relato, pero hay un par de preguntas en el chat. La primera pregunta es: ¿qué libros tiene usted de todo lo que ha hablado en nuestros programas con respecto a estos temas de la historia, y que usted fue protagonista también de muchos pasajes de esta historia y que vio y que pudo ver la participación de todas estas instancias e instituciones, ¿cierto?, hasta la fecha? ¿Cuántos libros tiene usted y qué libros son y dónde se pueden encontrar? Bueno, lo que pasa es que yo, mis libros, en el fondo he repetido la misma cosa, porque uno se llamaba, lo hice en 2008, se llamaba Terapia para Cerebros Lavados, porque yo me di cuenta en 2008 que la gente se había olvidado o no sabía la verdad histórica. Entonces hice un libro con episodios que revelaban la versión actual y la verdad, y eso lo llamé Terapia para Cerebros Lavados. Ese es un libro que yo tengo, ya no de estar en librería, estuvo entre los más vendidos en esos años, 2008. Después escribí La historia de la Revolución Militar, donde está todo de nuevo. La historia de cómo sucedieron las cosas. Eso lo escribí en 2018. Y yo tengo sobrante de la tercera edición y me piden de todas partes y los mando a donde me piden. Había una cuarta edición que no me gusta mucho porque le suprimieron una parte de la tercera edición que es importante, que se refiere a todas las platas de Pinochet, que es toda una historia inventada por la izquierda. A Pinochet en Chile le debe mucha plata y le ha robado mucha plata, pero eso sería para otro programa. Pero en la historia de la Revolución Militar, en el epílogo, hay un apéndice que se dedica a eso de las platas de Pinochet y explica todo cómo pasó, que terminó en nada porque no había nada. Entonces, ese libro yo lo recomiendo mucho. Ahora hay librerías como la librería Chema, que ahora está inaugurando, entiendo, un local en Providencia también, tiene otro en Irarrázaval. La librería Edisur, que es de un amigo mío, Jorge Rodríguez Donoso, que queda en la calle Compañía al llegar a la Plaza de Armas, justamente en un edificio del Arzobispado. En Edisur están todos, y otros que he sacado posteriormente. Y yo he escrito cada cierto tiempo sobre las mismas cosas. Cuando se cumplieron 40 años del golpe, escribí otro libro ad hoc, que se llamaba Ni Verdad ni Reconciliación. ¿Por qué le puse así? Porque habían mentido tanto que no podía haber reconciliación en Chile. Si aquí el peor enemigo de la reconciliación en Chile fue Patricio Aylwin.
¿Por qué? Porque, primero, no puede estar reconciliado un país en que la principal persona que provocó el cambio de gobierno en el 73 se cambió de bando y se pasó al bando de los que querían condenar a los militares. Eso imposibilitaba la reconciliación. Y segundo, porque él mismo le pidió perdón a los terroristas y les empezó a dar enormes cantidades de dinero. Entonces, con esto, todo el mundo quiso participar de esto. Sí, fíjese usted que hay una cosa muy pintoresca. Los desaparecidos en el gobierno militar, lo probó una autora francesa que se llamaba Suzanne Lavin, fueron 651 y el destino de todos se sabe, o sea, no son desaparecidos. En el gobierno militar no hubo ningún detenido que haya desaparecido porque se sabe el paradero de todos. Está explicado, documentado y publicado además. El general Contreras, cuando estuvo preso, se dedicó a ese tema, entonces explicó qué había sido de cada uno. Algunas historias son verdaderas novelas en sí, son toda la historia relativa a la desaparición de un jefe de Codelco que se llamaba David Silverman. Es una verdadera novela policial, la verdad histórica. Terminó muriendo David Silverman en Buenos Aires en una explosión y nadie sabe bien por qué. Pero él era un hombre de la Unidad Popular que había sido preso por el gobierno militar y que había conseguido con el gobierno militar la libertad a cambio de revelarle los secretos que los rusos habían descubierto en Codelco, en las minas de cobre. Y el gobierno militar le cumplió a Silverman y lo liberó. Y aquí en Santiago alguien lo secuestró y se lo llevó a Argentina. Y en Argentina murió en una explosión. Entonces, es una verdadera novela. Yo no me atrevería a decir quién mató a David Silverman, pero el gobierno militar le cumplió en el sentido que lo liberó cuando él reveló los secretos de los rusos que los rusos habían descubierto en Codelco, en la minería del cobre chilena. Entonces, todo esto es un relato sumamente complejo, porque hay malas conductas de todos los lados. Lo que más daño le hizo al gobierno militar fue la comitiva del general Arellano, no por el general Arellano, que cumplió al pie de la letra de tarea, sino por un comandante que incorporó a la comitiva y que en 3 días hizo fusilar a 56 personas, y eso es toda una leyenda, y nadie se explica por qué hizo este hombre, porque lo hizo en La Serena, en Antofagasta y en Calama, y el general Arellano, el jefe de la comitiva, no vino a enterarse sino en Calama. Y ahí entonces se produjeron deslealtades, comandantes de regimiento que se ponían contra el gobierno con tal de quedar bien con la opinión pública. Todo esto es una cosa que depende mucho de conductas personales inadecuadas. Así es. Realmente hay conductas personales inadecuadas. El general Contreras no informaba al general Pinochet de cosas que él mandaba hacer, como los atentados contra Prats, contra Leighton, contra Orlando Letelier. Nunca le dijo nada a Pinochet de eso. Y la prueba está en que Pinochet supo de eso cuando se capturó a Townley, que era el autor material de esos delitos. Y Townley le contó todo, y el propio Townley le preguntó en una oportunidad, esto está en un diario de La Nación, cuando La Nación estaba en manos del gobierno de Bachelet, así que en un diario de La Nación, Townley relata que le dijo a Contreras, ¿cómo no le contó usted a las autoridades superiores estas cosas que estaba haciendo en el extranjero? Porque esas son de las cosas que no puede hacer por su cuenta. Eso revela la inocencia de la Junta y de Pinochet en esos grandes crímenes. Todo eso está documentado, está probado, está probado por el propio Townley, que en este momento es un sujeto norteamericano, protegido por el Estado norteamericano, que vive el Estado norteamericano, con el compromiso y con otra identidad. Pero sería fantástico si Townley un día viniera a Chile con su nueva identidad y dijera, mire, yo soy Townley y les voy a contar toda la verdad, porque eso haría una revolución en Chile, porque contradice absolutamente todo lo que se sabe de peor del gobierno militar. Townley puede dar fe de que la Junta ni Pinochet sabían nada. Claro que sí. Don Hermógenes, bueno, Michael Townley. Hay otra pregunta que me gustaría que no quede en el aire y que, a ver, ¿cuál es su apreciación? Dice, ¿podría preguntarle a don Hermógenes sobre qué significado e impacto tiene la muerte de Jaime Guzmán en la historia, en la economía y en la vuelta del comunismo a Chile? ¿Es un antes y un después?
la muerte de Jaime Guzmán era estratégicamente clave para que el comunismo retornara a Chile. Y después dice, la decadencia del modelo comenzó desde su muerte. Esa es la inquietud que tiene Bruce Sistemas. Bueno, si lo que sucedió con la muerte de Jaime Guzmán es que Jaime Guzmán era un firme defensor de la obra del gobierno militar, el más firme, y eso lo mantenía dentro de su partido, de la UDI. Y si él hubiera estado vivo, nunca la UDI habría hecho atrocidades como las que hizo siguiendo a Renovación Nacional, de suprimir de su declaración de principios el reconocimiento a la obra del gobierno militar, que eso fue un paso fatal en la vida de la UDI. Y ahí se inició lo que podríamos llamar la rebeldía de José Antonio Kast, que era partidario de mantener el legado del gobierno militar y defenderlo. Era en esos años. Y Jaime Guzmán era el más firme en eso. Y como tenía mucha autoridad sobre la UDI, nunca habría pasado lo que sucedió. O sea, si Jaime Guzmán hubiera estado vivo, aquí habríamos tenido una derecha a secas, que habría sido la UDI. No habrían existido ni republicanos ni nacional libertarios. Y la derecha le habría ido muy bien en todas las elecciones. ¿Cómo les fue en su oportunidad a los republicanos, que fueron derecha a derecha en un momento dado? Después abandonaron esa posición, todavía no me lo explico, cuando José Antonio Kast se dio vuelta la chaqueta y se pasó al acuerdo de Boric con Piñera, que se llamaba Acuerdo por Chile, que era un desastre para hacer una nueva constitución. Eso nunca me lo voy a explicar. Eso no habría existido, porque Guzmán era el que mantenía la línea de defensa de los principios de la derecha a secas en Chile, que era la defensa del gobierno militar que le había dado los mejores 30 años a la historia de Chile, porque los mejores 30 años, repito, se crearon entre 1985 y 1990. Se puso en vigor una constitución plenamente democrática, resultó absolutamente exitosa. Y aquí es donde viene una cosa que yo presencié, que la contó delante de mí un multimillonario de izquierda, como era Andrónico Luksic Avaroa, el padre del actual Andrónico Luksic, en un almuerzo en el Mercurio. Contó una visita a Cuba, donde él fue con mucho agrado, porque él era un hombre de izquierda, pero contó la verdad y dice que pidió una entrevista con Fidel Castro y Fidel Castro lo convidó a comer. Y en la comida, como era costumbre en los eventos en que participaba Fidel Castro, él lo habló todo hasta como la altura de la medianoche. Terminada ya la cena, los postres, en fin, la sobremesa, empezaron a conversar. Y ahí dice, esto me lo contó delante de mí, yo estaba delante de él cuando lo contó Andrónico Luksic Avaroa. Fidel Castro le dijo, y cuénteme cómo está Chile. Y esto sucedía en 1996. Y Andrónico le cuenta cómo estaba Chile en 1996, primer país de América Latina, milagro chileno comentado en todo el mundo, creciendo promedio 6% al año, tranquilidad social, no habían mayores huelgas, no habían mayores desórdenes, como nunca, los mejores 30 años de Chile. Y entonces dice que Fidel Castro, sorpresivamente para todo el mundo y para él, Andrónico en particular, apuntándole con el dedo le dijo, eso se lo deben ustedes a Pinochet. Eso es absolutamente increíble, porque Fidel Castro fue el tipo que trató de matar a Pinochet, que hizo todo lo contrario de Pinochet, que sumió a su país en una dictadura comunista que fue lo que evitó Pinochet. Sin embargo, en su fuero íntimo, después de haberse tomado unos tragos y haber hablado toda la noche, cuando le cuentan una realidad del milagro chileno, él dice, eso se lo deben ustedes a Pinochet. Yo lo encuentro una historia extraordinaria. Y como soy testigo presencial, porque me lo contó a mí, de Andrónico Luksic, ya 20 reactores más del Mercurio, naturalmente esto era en los años 96, en el fondo de Maurice Poisson, en La Calera, o Nogales, me consta que fue así. Y yo siempre lo he encontrado muy sorprendente, porque es como decir, Fidel Castro no creía en lo que estaba haciendo, porque le dijo, eso se lo deben ustedes a Pinochet.
Bueno, yo encuentro un valor enorme esa anécdota y por eso cuando escribí la historia del gobierno militar lo terminé con esa anécdota, el reconocimiento del peor enemigo, y cuento todo esto. Don Hermógenes, que estoy aquí con una novedad. Esperemos un poquito. Ahí sí, ahora sí. Claro que sí. Don Hermógenes, usted también publicó un libro en el 2021. Interesante. El 2021 publiqué un libro que se llamaba Miserias Morales de la Chilenidad Actual. Ese puede haber sido. Exactamente, interesante libro. Don Hermógenes, en la entrevista que se le hizo a Johannes Kaiser, ahí se habló de que General Pinochet reconoció responsabilidades bastante tarde. ¿Es correcto eso? No, incorrecto. Perfecto. El general Pinochet nunca reconoció responsabilidades de las acusaciones que se le hacían. Y de hecho, cuando el general Pinochet era comandante en jefe del ejército, el Poder Judicial se mantuvo muy respetuoso del Estado de Derecho. Nunca aceptó que se juzgara a los militares. En ese tiempo había otros ministros que eran más profesionales, más independientes, no los sujetos descalificados como lo que Alejandro Solís o todos esos personajes que salieron después. En ese tiempo, el general Pinochet les dijo a los jueces en una oportunidad: si me tocan a uno solo de mis hombres, se acaba el Estado de Derecho. Y no se atrevieron a tocar a ninguno de sus hombres. Y en esos años, cuando él era comandante en jefe, lo que hacían para hostilizar a los militares, algunos jueces, era citarlos a declarar, desfilar por los tribunales, pero nunca osaron meter preso a ninguno. Porque no había razón, porque estaba todo prescrito, amnistiado, con cosas juzgadas. Si jurídicamente no había nada más que hacer. Y por eso, cuando se fue Pinochet, la comandante en jefe, ahí comenzaron los problemas. Los problemas se agudizaron cuando el ejército se cambió de bando. Porque aquí en Chile lo que no puede volver a pasar nunca más es que el ejército se rinda y se cambie al enemigo. Porque el ejército chileno no puede hacer eso. Pero lo hizo. Y en 2004, el comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, dijo las siguientes palabras textuales, que me las aprendí de memoria de tanto repetirlas. El ejército se hace responsable de todos los hechos ilegales y moralmente reprochables del pasado. O sea, dijo, el ejército es responsable de cualquier delito que se haya cometido y de cualquier inmoralidad que se haya cometido. O sea, dijo, me rindo a la izquierda. Aquí estoy, señores comunistas, ahora espero mi premio. ¿Y qué le dieron de premio? Lo condenaron a él violando todas las leyes, pero tuvo la suerte de que le suspendieron la pena al final, porque lo condenaron a 3 años y 1 día por malos tratos a distintas personas, que eran todos falsos, eran todas cosas falsas, porque habían sucedido en La Serena, y en La Serena el general Cheire era ayudante del comandante del regimiento. Esto me lo contó él antes de darse vuelta a la chaqueta, como se la dio. Él me lo contó justamente en otro almuerzo del almirante Poisson en su fondo de Nogales, en que la figura invitada, así como la vez que yo relataba había sido Andrónico Luksic, esa vez había sido el comandante en jefe del ejército, y el general todavía no se había dado vuelta a la chaqueta, y me contó todo lo que había pasado en La Serena. No todo, porque obviamente habría necesitado mucho tiempo, pero me dijo, mire, si en La Serena fue muy sencillo, no supimos nada de lo que pasaba realmente, porque el general Arellano y el comandante del regimiento estaban a cuadras de donde otro militar por sí y ante sí hizo fusilar a 15 personas. Y ese es todo el tema de La Serena, que hubo un oficial que se llamaba, que actuó por sí y ante sí, que se llamaba Sergio Redondo, que mató 56 personas entre La Serena, Antofagasta y Calama, por orden de él, sin orden superior y sin que lo supiera siquiera Arellano. Pero eso es otra historia. Yo escribí un libro sobre ese tema que se llama La verdad del juicio a Pinochet. Claro, sí, a ese libro me refería también, La verdad del juicio a Pinochet. Mire, don Hermógenes, antes que usted se vaya, porque usted tiene su tiempo cortito ya, Eric Guerrero pregunta lo siguiente. Buenas noches, dice. Quisiera preguntarle a don Hermógenes si las Fuerzas Armadas son culpables de haber abandonado a los suyos. Si no es así,
¿Por qué lo permitieron entonces? Bueno, yo estimo que son responsables, que yo los llamo caídos tras las líneas enemigas. Ellos no debieron haber permitido nunca esto, porque lo que están haciendo los jueces es un delito. Y las Fuerzas Armadas viendo el delito, para eso no se necesita ser abogado, basta saber leer. Las Fuerzas Armadas se supone que los oficiales saben leer. Si leen el artículo 140 del Código Penal, ahí sale que ellos no podían cometer los delitos que los jueces lo están condenando, porque ese artículo está en un párrafo que se llama delitos contra las personas cometidos por particulares. Y las Fuerzas Armadas no son particulares, son funcionarios públicos. Y de ahí parte que yo le diga a doña Dorothy Pérez, oiga, doña Dorothy, mire lo que están haciendo los jueces. Si para eso no necesita ser abogado, no necesita informes jurídicos, se necesita solo saber leer y escribir. Están diciendo que los jueces han condenado por un delito que no podían cometer a los militares. Y eso debían haberlo sabido, y lo sabían. Indudablemente lo sabían, porque tienen que haber leído algo los comandantes en jefe sucesivos. Lo que pasa es que no se atreven. No se atreven porque saben que políticamente el relato aquí lo maneja la izquierda, porque saben que con las nuevas disposiciones que consagraron reformas constitucionales, a ellos lo echan de una patada al presidente de la República. Se va nomás. Antes era más difícil echar un comandante en jefe, ahora no. Ahora le piden la renuncia. Entonces, conservan su cargo y se quedan callados y dejan que sacrifiquen a todos sus camaradas de armas. Afortunadamente hay algunos que no los han podido encontrar y deseo que no los puedan encontrar porque sería para condenarlos injustamente. Claro que sí. Don Hermógenes, como siempre, altamente agradecido por su tiempo. Muchas gracias y esperamos tenerlo el próximo lunes. Con todo gusto, don Arturo, y le deseo la mejor de la suerte en este peligroso periodo prepresidencial. Claro que sí. Bendiciones, don Hermógenes. Bueno, estimados amigos, tremendo programa teníamos ahí a don Hermógenes Pérez de Arce. Por supuesto, que nos viene todos los días lunes en este programa de En la mira de la inteligencia. Darío Lesmes también pregunta, dice, o más bien dice, hace una afirmación, ¿eh? La logia jesuita es creadora de las guerrillas en el mundo, dice. El coronel Hernán Mejía la mencionó en su libro Me niego a adorrillarme. Fue preso. Claro que sí. Ahí te pongo en pantalla para que la gente lea en realidad esa situación. Y estimados amigos, bueno, después de esta participación de don Hermógenes Pérez de Arce, no me cabe ni la menor duda de que nosotros no estamos equivocados cuando decimos que efectivamente aquí existe una persecución política, una revancha, una venganza de los políticos de la izquierda internacional, porque como conclusión podemos decir de que Chile, el último país del mundo en ese entonces, sacó, sin saber cómo los comunistas se fueron del país, de la noche a la mañana. Entonces, les quedó siempre esa herida, esa espina, de que lo hayan sacado, que no hayan podido concretar el plan siniestro que tenían de apoderarse de Chile, con visitas de Fidel Castro, con guerrilleros que habían sido entrenados en Checoslovaquia, en el Congo, y me consta, y están todos los documentos ahí, entonces no pueden hacerse los tontos. Muchas autoridades de Chile participaron, muchas autoridades de la izquierda participaron con la guerrilla, siendo ellos también guerrilleros. Entonces no se vengan a hacer las blancas palomas ahora. También, aparte de que el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no dejó concretar los planes que tenían para apoderarse definitivamente del país, entra otro actor, el actor, cierto, que dice relación con don Patricio Aylwin, y que en realidad pensó Patricio Aylwin, pensó
pensó realmente que él iba a quedar como presidente a la semana o a las 2 semanas de haber ocurrido el pronunciamiento militar. Y no fue así. Y esa es también la rabia, la impotencia que le dio a este señor, porque los militares le dijeron, y fue el propio general Pinochet, que mientras no se arregle, mientras no se solucione el problema del país, no iban a actuar, ¿cierto?, la política como la conocían ellos. Simple. Y es ahí donde viene todo el problema, porque los políticos estaban acostumbrados a vivir como ahora, y como se dice coloquialmente, de la teta del Estado. 17 años estuvieron sin poder robar, 17 años sin poder sacar ni una mascada, y unos se autoexiliaron, se fueron, ¿cierto?, tratando de subsistir de alguna manera porque estos carajos no trabajan, pues. Es así de sencillo. Pero otro actor interesante fue Frei. Y no nos hagamos los tontos. Frei también, ¿qué es lo que decía con respecto a esta situación? Porque después todos se dieron vuelta a la chaqueta, nadie dijo nada, nadie apoyó absolutamente nada. ¿Pronunciamiento militar o golpe de Estado en Chile se llama el programa del día de hoy? ¿Qué es lo que decía Frei de esta situación? Sobre su partido, que este partido tiene una relación ambigua con grupos de derecha, con grupos fascistas y fascistas. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que esa es otra afirmación absolutamente antojadiza. Nosotros no tenemos ninguna relación ambigua. Nosotros hemos hecho un pacto electoral con el Partido Radical de Izquierda, con el Partido Radical propiamente dicho y con el Partido Nacional, con el objeto de defender algunos valores fundamentales. Porque es bueno que sepan los auditores holandeses que este país, que tiene 150 años de libertad, está amenazado de dictadura, igual que Cuba, y que todos los pasos que se han dado sistemáticamente es para eso, y que en este momento en que por el fracaso del gobierno la gente no tiene que comer, quieren establecer un racionamiento a través de comités políticos, ni siquiera a través de las organizaciones del Estado. Por eso nosotros nos hemos juntado con todos para luchar contra esta amenaza, no solo al fracaso económico, sino que a la amenaza que existe que Chile pierda su libertad. Es muy curiosa esta acusación. Los comunistas en América Latina han sido siempre los aliados de todas las dictaduras. Lo fueron en una etapa en Venezuela, en Colombia, en Perú y también en otros países. Además, ustedes los holandeses tienen una experiencia. Durante la guerra se juntaron todos, de cualquier color político, para defender su existencia como nación. Nosotros estamos, sin el dramatismo de la guerra, en una situación parecida. Y por eso nos juntamos. Hay una cosa muy curiosa, los izquierdistas europeos, como los izquierdistas o los comunistas de América Latina, ellos pueden hacer pactos con todo el mundo, por táctica. Los comenzó el señor Stalin con los aliados capitalistas, pero ellos nunca se tocan. También las hizo el señor Stalin con el señor Hitler, ¿no?, cuando él creyó conveniente para sus objetivos políticos. Pero lo que quieren es que la democracia cristiana quede aislada de las otras fuerzas políticas para poder derrotar. Así es, nada más se dan cuenta, ¿no? Y después cambian el discurso porque no les conviene políticamente y pueden perder votos. Y es lo que estamos viendo ahora con el discurso de doña Janet Jara, que pretende llegar a la moneda, a la presidencia de la República, con mentiras, con falacias, con, en realidad, un canto de sirena, con haciéndose la buena onda, la simpática, la buena para la talla, que baila, imitando a doña Michelle Bachelet, nefastos gobiernos de la izquierda, que en el fondo
A nosotros no nos interesan ni los bailecitos, ni las bromas, ni los chistes. Nos interesa la gente que pueda llegar a trabajar por la recuperación del país, para que Chile vuelva a ser primero para los chilenos. Y yo creo que ese es el objetivo de quienes están viendo este programa el día de hoy, estimados amigos. Yo estoy viendo aquí en el chat, ustedes saben que yo voy como precandidato presidencial y estamos buscando patrocinios para llegar a la papeleta. Y si no llegamos, vamos a unirnos, ¿cierto?, a quien demuestre que va por la misma línea, y ustedes saben a qué me refiero. Pero bienvenidos a aquellos que están abogando por sus candidatos aquí en el chat. He visto que están escribiendo, ¿cierto?, respaldando a uno o a otro. Son bienvenidos porque de eso se trata la democracia. Pero, sigo insistiendo, en el momento en que uno de nosotros llegue a gobernar, tenemos que ser serios, estimados amigos. Tenemos que ser serios en el sentido de que vamos a tener, primero que nada, que unirnos como chilenos. ¿Sí? Independientemente de lo que pensemos, vamos a tener que unirnos como chilenos en un solo bloque para poder trabajar por Chile. Ojo con lo que estoy diciendo. Los políticos se han olvidado, y la gente que llega al gobierno, se han olvidado de que tienen que trabajar para los chilenos. Y para la mayoría de los chilenos. No para grupos minoritarios, no para el partido político, no para su cúpula y tampoco para sus familiares y amigos. Tiene que terminarse esa estupidez, lo que hemos estado viendo en todos los gobiernos, y no se escapa ninguno. Ojalá que quien llegue a la presidencia de la República tenga la suficiente hidalguía, transparencia y moral para trabajar, ¿cierto?, como corresponde, y para prestar servicios a la patria como mandatario, igual que la gente que va a trabajar con quien gobierna el país. Que no se lleguen a aprovechar del país, que no se lleguen a aprovechar de los ciudadanos, que no lleguen a robar de las arcas fiscales. Porque lo que estamos viendo ahora es un degeneramiento de la política. Los políticos han llegado a ser un negocio, no a gobernar para apoyar, ayudar y a desarrollar el país, y para apoyar y ayudar al pueblo. Lisa y llanamente, los políticos han llegado a llenarse los bolsillos, a hacer negocios, pactos entre ellos, y han dejado abandonada a la población. Y me refiero a todas las tendencias políticas, de derecha, de centro y de izquierda. Va llegando el momento, estimados compatriotas, en que tenemos que realmente unirnos. Realmente va quedando poco tiempo. Nosotros tenemos tiempo hasta el día 18 de agosto, donde sabremos si recolectamos los patrocinios suficientes para llegar a la papeleta. Si no es así, tendremos que ver las líneas de acción a seguir para apoyar a quienes vayan en esta contienda y poder realmente sacar el país de la grave situación en la que se encuentra. Y yo les he dicho anteriormente, todo mi conocimiento, todo mi expertise a lo largo de mi vida en los temas que son de mi especialidad, toda la experiencia adquirida en los diferentes países en los cuales yo he estado trabajando, y sobre todo desde Washington, D.C., de los Estados Unidos, es para ponerlo a disposición de la patria, a prestar servicio al país, para beneficio de todos mis compatriotas. Y aquí nos estamos preguntando de qué color es la persona, de qué color político, de qué religión, qué grado académico tiene, qué preparación, ¿cierto?, ni de qué condición social. La idea es que tenemos que volver a trabajar para Chile y para los chilenos. Debemos volver a desarrollar el país.
Pero primero, controlando, ¿cierto?, el flagelo más grande que nos golpea en este momento, que es la inseguridad, la criminalidad, la delincuencia desatada en el país, producto de la mala gestión de todos los gobiernos que hemos tenido. Cierre de frontera, control de la inmigración, cierto que está, pero realmente desbordada. Combate frontal a la delincuencia, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Trabajar porque los ciudadanos chilenos tengan la salud que corresponde. Porque no podemos hacer mucho esfuerzo, pero si nuestra gente está enferma, no avanzamos absolutamente nada. En nada. La preocupación de la salud de nuestros ciudadanos es importantísima. Una vez que nosotros trabajemos, estimados amigos, por la seguridad del país, que es mi fuerte, una vez que nosotros tengamos a nuestros ciudadanos sanos, con atención médica como corresponde, los hospitales funcionando como corresponde, y más aún, con nuevos hospitales, con nuevos centros de atención para nuestros ciudadanos, vamos recién a poder encauzar el país para que realmente nuestros niños y nuestros jóvenes tengan las herramientas necesarias para que puedan estudiar como corresponde, para que puedan tener también una vivienda como corresponde, nuestros ciudadanos, para poder activar la economía como corresponde, en todos los ámbitos, agricultura, pesca, ganadería, minería, construcción, servicios públicos, etcétera, etcétera, para que Chile vuelva a ser también, primero, para los chilenos. Aquí no estamos diciendo ninguna cosa fuera de foco, ni tampoco estamos diciendo ninguna desfachatez. Lo único que estamos diciendo es que Chile tiene que volver a ser primero para los chilenos. Porque hasta eso hemos perdido. Hemos pasado a ser ciudadanos de segunda categoría en nuestro propio país. Eso con un gobierno de recuperación nacional, como el que estamos impulsando, como el que yo estoy impulsando, se termina. Chile vuelve a ser primero para los chilenos. Y la gente que me sigue y la gente que sabe cuál es mi intención, saben que lo vamos a hacer contra cualquier cosa, porque la patria está primero, porque el amor a nuestra bandera está primero, porque el amor a nuestros símbolos patrios, a nuestro escudo nacional, por la razón o la fuerza, aunque no les guste, por la razón o la fuerza, nuestro himno patrio, nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones se mantienen en un gobierno de recuperación nacional y se fortifican cada vez más. Aquí nosotros no estamos para rendirnos ni arrodillarnos ante corrientes ni ante instituciones foráneas. Las personas que llegaron acá al país y que entraron por la buena, bien. Aquellas personas que no entraron por la buena y que están a la mala, tienen que atenerse a las consecuencias de lo que dice la ley. A Chile se le respeta, y sobre todo a los chilenos. Y con eso no transamos. Así que les quede claro. Esa es mi posición y yo no la cambio. Chile primero para los chilenos. Estimados amigos, puede parecer duro, lo siento mucho, pero la caridad comienza por casa. Así de simple. Hemos sido muy benevolentes, hemos sido, pero tremendamente blandos con todo esto que está ocurriendo. Pero aquí se necesita poner orden y disciplina. Y de eso sí que sabemos nosotros. Y hay un grupo grande de hombres, profesionales, un grupo multidisciplinario trabajando en un proyecto país para que esto pueda funcionar
y para que esto realmente sea como siempre debió haber sido. Un Chile ordenado, próspero y produciendo a su máxima capacidad en todos los ámbitos. Estimados amigos, nosotros tenemos un país espectacularmente hermoso. Tenemos un país que produce lo que nosotros queramos. Tenemos gente con unas mentes brillantes, pero no le hemos dado la oportunidad a nuestra gente. Es momento del cambio. Es momento de que nuestra gente sea primero. Es momento de darle la oportunidad a los chilenos. Los chilenos no quieren ser pobres. Tampoco quieren vivir en la pobreza. El chileno es un guerrero. Y como digo yo, con todo el cariño del mundo, los chilenos son encachados. Y volvemos a tomar ese camino. Que no se olvide de que la patria está primero. La patria está inclusive por sobre nuestras vidas y tenemos que pelear por ella, por la recuperación, para que esta patria, que es nuestra casa grande, vuelva a brillar y vuelva a florecer como en su momento fue. Chile tiene que volver a ser grande de nuevo. Y nosotros podemos hacerlo. Tú y tú y tú son igual de importantes que yo. Todos somos importantes. No hay uno que sea más que el otro. A lo mejor vamos a estar en diferentes puestos jerárquicos para que esto funcione. Pero todos somos importantes. Y además, estimados amigos, nos une una bandera tremenda que ha visto nuestros triunfos y también ha visto fracasos. Que muchas personas han dado la vida por ella. A nosotros nos tocó esta etapa de la historia. Terminémosla bien. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos. Las personas que son jóvenes, ánimo, estudien, investiguen, interiorícense de la verdad real y sepan que nosotros, los que ya tenemos un poco más de edad, los más antiguos, para no decir viejos, vamos a estar ahí con nuestra experiencia. Tenemos que unir esa capacidad de la juventud, ese ímpetu de la juventud, con la experiencia de nosotros, los más antiguos, para que saquemos el país adelante. Los jóvenes son la savia nueva, los que van a gobernar en el futuro. Nosotros somos la voz de la experiencia, que le vamos a prestar el hombro y los vamos a guiar en este camino, pero por el buen camino. Y lo más importante es que Dios está con nosotros. Estimados amigos, llegamos así al final del programa. Gracias por estar, gracias por habernos seguido. Los que son nuevos, suscríbanse al canal, denle like, compartan nuestros videos. Los que quieren patrocinarme, ingresen al CERVEL, busquen patrocinio. Arturo Bernardo Grandona Redondo, para aparecer en la papeleta como candidato a la presidencia. Nos despedimos con nuestra frase habitual de siempre. Suscríbanse al canal para que así nuestros videos lleguen a más personas. Corrige al sabio y será más sabio. Corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo. Dios, patria, familia y libertad. Patriotas de Chile, patriotas de América, patriotas del mundo. Los buenos somos más. Que Dios Todopoderoso proteja y bendiga a Chile. Que Dios Todopoderoso proteja y bendiga a todos los chilenos. Y como ya es costumbre y tradición en este canal, antes de terminar las transmisiones, un saludo a la guarnición grandoniana, para todos ustedes, y para los zurditos tales por cuales también. Esto es parte de la historia.
¡Guarnición! ¡Buenos días! Claro que sí, les guste o no les guste. Estimados amigos, firmes y adelante por Chile siempre. Vamos por un gobierno de recuperación nacional. Y Chile volverá a ser una nación grande y próspera. Que así sea y así será. Bendiciones para todos. Mañana en el matinal nos vemos de nuevo. Gracias por estar. Buenas noches. Es un veneno que corrompe el alma de la sociedad. El comunista cuando habla, miente. Cuando calla, encubre. Cuando tiene poder, roba y persigue a los que no piensan como ellos. Cuando no tiene poder, destruye. Así han construido su historia. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. El socialismo no procede del pueblo. Es una doctrina de intelectuales que tuvieron la arrogancia de creer que podían planificar mejor la vida de todos. Oye, me olvidaba de algo, perdón que no saque todavía el programa. Hay una canción que anda en las redes que me llamó también la atención, pero hay un llamado que está haciendo, ¿cierto?, un grupo de patriotas y que me hizo llegar la invitación para el día 19 de julio, día sábado 19 de julio, a las 10 de la mañana, frente a la escuela militar, va a haber un gran banderazo patriota para que vayan preparándose para asistir y apoyar este gran banderazo patriota frente a la escuela militar. A partir de mañana vamos a estar entregando más información con los datos de este banderazo patriota que se va a llevar efecto frente a la escuela militar el día 19 de julio a partir de las 10 de la mañana. Esta canción no sé quién la hizo, este tema, pero me pareció bueno. Escúchenlo y saquen sus conclusiones de lo que dice su letra. Ahora sí, nos vemos. Gracias por estar. Nos vendieron humo y nos dejaron con hambre. Ni rojos ni progres culiaos. El pueblo no es hueón. Claro. Nos hablaron de cambio de justicia social, pero en vez de esperanza nos tiraron más mal. El que trabaja paga, el que flojea cobra, y el presidente en la moneda tomando con la sombra. Suben los precios, bajan las ganas, te roban la plata y encima te llaman hermana. Con el puño en alto y el pueblo en el suelo. Socialismo chileno, puro cuento y sin vuelo. Nunca más, loco, un presidente rojo. Nos llenaron de leyes y nos dejaron cojos. Dicen que es por el pueblo, pero viven de lujos. Ni comunistas ni progres, que se vayan pa'l hoyo. No más Boric, ni Lagos, ni Allende. Pa' prometer bonito ya tuvimos bastante gente. Nos llenan de impuestos, nos quitan la voz. Y si opináis distinto, eres nazi o eres Dios. El pueblo no come discursos ni flores. Comunismo es cárceles, muerte y errores. Los cabros del barrio ya no creen en promesas. El Chile real está chato de sus mesas. Nunca más, loco, un presidente rojo. Nos llenaron de leyes y nos dejaron cojos. Dicen que es por el pueblo, pero viven de lujos. Ni comunistas ni progres, que se vayan pa'l hoyo. No más mentiras disfrazadas de justicia. Chile no se vende ni se arrodilla. Conche tu madre.
Juro ante Dios y ante esta bandera ser siempre fiel a mi tierra. Patria de mis ancestros que hoy duermen bajo esta tierra. ¿Cómo no respetarla, quererla siempre y defenderla? Juro ante Dios y ante esta bandera, blanca de cordillera, roja de sangre heroica, con un cielo azul de estrellas. Si alguien no te respeta, no se merece esta tierra. Mi bandera es una sola, venerada por su gente. Flameando cruzó la historia, fue mortaja de valiente. Mi bandera es una sola, venerada por su gente. Abrázate a tu bandera y cuéntale tu esperanza. Por algo tiene una estrella que ilumina nuestras almas. Sola, venerada por su gente. Flameando cruzó la historia, fue mortaja de valientes. Mi bandera es una sola, venerada por su gente. Abrázate a tu bandera y cuéntale tu esperanza. Por algo tiene una estrella que ilumina nuestras almas. Novia del viento, madre del pueblo, como te quiero, bandera, bandera. Ante Dios y ante esta bandera, velar por mis tradiciones, que vienen de mis mayores, que escribieron nuestra historia. La que nos llenó de orgullo, la que nos llena de gloria. Juro ante Dios y ante esta bandera, ser siempre fiel a mi tierra. Fervor y pasión. Hola amigos, les habla Arturo Grandón. Para las personas que están preguntando, bueno, ¿y quién es este señor? Nací en Valdivia, viví en Puerto Montt durante muchos años, viví en Concepción también, y posteriormente me radiqué en los Estados Unidos de Norteamérica por casi 19 años. Tengo 3 hijos y en realidad ahora me dedico exclusivamente a lo que son los temas de análisis y asesorías en las áreas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo. Pero también en Chile trabajé por 10 años, entre el 80 y el 90, como funcionario público, desempeñándome en diversos cargos en las municipalidades en el sur de Chile, como base en Puerto Montt. Posteriormente, cierto, también tuve empresas relacionadas con el rubro de la seguridad, relacionados, cierto, con el tema de las nuevas tecnologías también. En los Estados Unidos de Norteamérica tuve la posibilidad de también desempeñarme como empresario, como general contractor y trabajar efectivamente en conjunto con varias instituciones en los temas relacionados a mi expertise, en el área de la seguridad, en el área de la defensa, de la inteligencia y contra el terrorismo. Eso me llevó a conocer varios países, tanto en Europa, Medio Oriente, Centroamérica y América del Sur.
Ustedes saben el trabajo, los que me conocen. Estamos, ¿cierto?, haciendo algunos análisis, algunas cosas interesantes en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador. Toda esa experiencia en el área de la seguridad la quiero llevar a Chile, pero ustedes me tienen que ayudar. Estoy como candidato o precandidato a la presidencia y pido su patrocinio en el CERVEL. Ahí ustedes me ayudarán para llegar a la papeleta, y cuando sea presidente, por supuesto que vamos a mejorar todo lo referido a la frontera, seguridad, inmigración y todos los temas que tanto afectan a los chilenos. Apóyenme, es la única forma de que podamos, una vez estar en el gobierno, solucionar los problemas de Chile. Nos vemos. Gracias por apoyarme. Dios con nosotros. En la lucha de los valientes, alzaremos nuestras voces.